a vosotros, mis amados hermanos de este hermoso grupo, edificados en la palabra. Les saluda su hermana en Cristo, Celita Jiménez Pérez, desde la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Y hoy, 12 de febrero del año 2025, es para mí un gran gusto y una enorme felicidad trae a mi corazón por este gran privilegio de poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Hoy estamos usando el mismo eslogan, Mateo, el Evangelio eclesiástico y didáctico, en la cuarta semana, con el subtema, la enseñanza del Mesías a sus discípulos, el gran sermón. El tema que hoy vamos a compartir se titula El principio básico para la oración, parte cuarta. Y nuestro texto bíblico se encuentra en San Mateo 6, verso 14-15. Y dice de esta forma: Porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Notemos algo importante, mis amados hermanos. El Señor Jesús nos enseña en el Sermón del Monte muchas cosas. Y hoy vamos a ver el perdón. Él, en el capítulo 6, nos da un modelo de oración. En este modelo de oración dice que tenemos que perdonar a nuestros deudores. Entonces, después de esta guía de oración, él inmediatamente nos da una explicación del por qué dijo esto, de perdonar a nuestros deudores. Y es que, mis amados hermanos, el ser humano casi siempre quiere una explicación cuando se le dice que tiene que hacer esto o aquello. Él siempre quiere saber el por qué y el para qué. Entonces nuestro Señor Jesús, después de dar esta oración modelo a sus discípulos, explica el por qué dijo que tenemos que perdonar a nuestros deudores. La idea en sí de que una persona tiene que perdonar a otros para que Dios a su vez le perdone a ella es totalmente nueva para ese tiempo, porque la educación que ellos tenían, su cultura, decía que ellos tenían que cobrar las ofensas. El dicho era de ojo por ojo y diente por diente. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo viene y dice que hay que perdonar a los que nos ofenden, pues es totalmente nuevo y no era fácil de entender y mucho menos de hacerlo, ¿sí? Por eso, el Señor Jesús explica por qué dijo que hay que perdonar. La idea es exactamente esa, de perdonar. Dios sabe que no puede perdonar al corazón que no perdona. Su naturaleza de amor y justicia no le permite ser indulgente, ni dar licencia o concesión a las personas que no perdonan. Dios perdona donde encuentra misericordia y ternura del perdón. Por eso Cristo tuvo que enseñar el principio básico de la oración, o sea, el perdón. Y es que no es fácil, hermanos. Por eso el mismo discípulo Pedro se acerca a él y le hace una pregunta. ¿Cuántas veces perdonaría a su hermano que pecó contra él? Si hasta 7 veces. Y el Señor le dice, no te digo 7, sino 70 veces 7. Imagínense, eso es muchísimo. Pero no solamente le dijo así, hermanos, sino que le explicó con una parábola, porque el Señor enseñaba a través de parábolas, por qué era necesario perdonar tantas veces. Y él explica en San Mateo
18, verso 23 al 35. Vamos a leer desde el 21 para que entiendamos este concepto. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecó contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces. Es lo que yo les decía a mis amados hermanos, ¿sí? Porque era su discípulo, pero ellos tenían esa educación, no entendían, porque ellos traían una educación de que era ojo por ojo y diente por diente. Entonces, nuestro Señor les dice que es mucho lo que hay que perdonar, ¿no? Sino hasta 70 veces 7, pues sí, bastante. Pero les explica, les da el porqué. Cómo es la misericordia de nuestro Dios. Entonces le explica a través de una parábola. Y se las voy a leer, hermanos. Dice, por esto, sucede con el reino de los cielos, como un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como un esclavo, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía, para que quedara pagada la deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó, «Tenga usted paciencia conmigo, y se lo pagaré todo». El rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir, aquel funcionario se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad. Lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo, diciéndole, «Págame lo que me debes». El compañero se arrodilló delante de él y le rogó, «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Esto dolió mucho a los otros funcionarios, que fueron a contarle al rey todo lo que sucedió. Entonces el rey lo mandó a llamar y le dijo, «Malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste, pues tú también debiste tener compasión de tu compañero, del mismo modo que yo tuve compasión de ti. Y hasta que pagara todo lo que debía». Y ordenó, dice, y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Jesús añadió, «Así hará también con ustedes mi Padre Celestial si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano». Como el discípulo Pedro no entendía y le fue a preguntar cuántas veces era necesario perdonar, y hasta 7 veces, el Señor Jesús le explica a través de esta parábola, ¿sí? Y al final de la explicación le dice, así hará también con ustedes mi Padre Celestial. A cada uno de ustedes, si no perdona de corazón a su hermano. Entonces, aquí estamos viendo, mis hermanos, que el amor tiene que ser sincero, tiene que salir del corazón para poder perdonar, ¿sí? Porque si no lo hacemos así, no alcanzaremos ese perdón. No es fácil perdonar, hermanos, porque el hombre tiene el pensamiento de que ya me ofendió una vez, ya lo perdoné una vez y ya con eso. No, porque si nosotros buscamos el perdón de Dios, tenemos que perdonar las veces que sea necesaria. Y yo, hermanos, lo digo por mí, porque a mí me debían y no me querían pagar. Y venían y me decían, ya, mañana, pasado, así, y siempre era lo mismo. Entonces, pues yo me enojaba, humanamente, ¿no? Y yo tenía un pensamiento, digo, bueno, esta persona ya me agarró o me tira a loca, ¿sí? Ya sabe que yo tengo que perdonar, viene y me dice, no, pues no tengo, mañana, pasado, y así. Y ya terminaba ofendiéndome, insultándome, y pues la parte carnal mía me decía que no tenía que perdonarlo porque ya era mucho lo que me hacía.
Pero inmediatamente, después de tener un pensamiento malo, llegaba ese pensamiento de parte de Dios y analizaba, yo decía, ay, ya me ofendió, sí, tengo que perdonarlo, sí. ¿Por qué? Porque yo, ¿cuántas veces le he fallado a Dios? Hermanos, y no es que yo haya fallado una ni dos, no, he fallado mucho a nuestro Dios, he pecado contra Él muchas veces. Entonces, es ahí donde yo reflexionaba y pensaba, digo, entonces, si yo quiero pedirle perdón a Dios, yo quiero y mi anhelo es que Dios me perdone, ¿qué tengo que hacer? Pues lo mismo, porque si Dios me dice, oye, ya te perdoné muchas veces, ya no te puedo perdonar, ya no te quiero perdonar, pues me voy a sentir muy triste, ¿verdad? Entonces, así las personas no logran entender, porque yo tampoco logro comprender las cosas que Dios quiere buenas para mí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues si yo quiero que Dios me perdone, yo también tengo que perdonar, mis amados hermanos. Y no una ni dos, las veces que sean necesarias. Para que de esta forma, pues también Dios me perdone las veces que yo me equivoque. Porque si yo no tengo compasión y misericordia de los demás, veíamos en la parábola que el Señor le enseñaba al discípulo Pedro, ¿sí? Cuanta más grande es nuestra deuda, es más grande el amor que tenemos para ser perdonados. Nuestro Dios así nos enseña y así quiere que nosotros hagamos con las demás personas. No es fácil perdonar. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer para ser perdonados y buscar ese perdón? Dios nos enseña algo muy importante en la lectura base que tuvimos. Ahí encontramos una promesa: perdona y serás perdonado, en el verso 14. Y en el verso 15 tenemos una advertencia. Si no queremos perdonar, o sea, nos rehusamos a perdonar a otros, también nosotros no vamos a ser perdonados. También Dios va a rehusar darnos el perdón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues buscar la forma de pedir perdón a Dios. Y Dios, a la luz de la palabra de nuestro Dios, encontramos 4 pasos a seguir para buscar ese perdón de nuestro Dios. El primer paso es que tenemos que confesar nuestros pecados. Y eso lo leemos en San Juan, en Primera de Juan, capítulo 1, verso 19. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Qué tenemos que hacer? Pues confesar a nuestro Dios que hemos pecado. Y el Señor va a perdonar esas faltas, esos pecados que cometimos. De esa misma manera también nosotros tenemos que hacer con la persona que nos ofende. Porque en el verso 8 también nos dice que si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. ¿Por qué? Porque dice nuestro Dios, si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso y no hemos acertado verdaderamente su palabra. Entonces, ¿por qué? Porque también nosotros somos pecadores. Si alguien nos ofende en su condición de pecador, también nosotros estamos en esa condición de pecadores. Tenemos que aceptar que hemos cometido pecado y eso tenemos que hacer ante nuestro Dios. Confesar nuestro pecado, la maldad que hemos cometido. El paso 2 es tener fe. Creer que Dios realmente le va a perdonar. En Hebreos 11, capítulo 11, verso 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Si nosotros no tenemos fe y nos acercamos a Dios dudando, entonces no vamos a encontrar lo que buscamos. ¿Qué buscamos? El perdón de nuestro Dios. Tenemos que creer, tener fe en que Dios va a obrar misericordiosamente con nosotros. El tercer paso es arrepentirse. Tenemos que arrepentirnos. ¿Qué quiere decir arrepentirse? Dejar de hacer lo malo, lo que se hizo o lo que se está haciendo. Apartarnos de esa maldad, de ese pecado, renunciar al mal por completo.
y volvernos a Dios en humildad y comprometernos con nuestro Dios y al mismo tiempo con uno mismo, de no volverlo a hacer, ¿sí? ¿Para qué? Para que nos renueven el Señor. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquí, si nosotros nos arrepentimos y nos convertimos a Él, o sea, nos arrepentimos de todo lo malo que hacemos y nos volvemos al buen camino, Dios va a mandar esa paz. Primero va a borrar nuestros pecados. Y también dice que de la presencia de nuestro Dios viene ese refrigerio. ¿Cuál sería ese refrigerio, hermanos? Pues esa paz, esa tranquilidad en nuestra conciencia. Ya no nos vamos a sentir culpables, ya no vamos a andar avergonzados por lo que hicimos. ¿Por qué? Porque el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos ha perdonado. Entonces, tenemos que apartarnos de ese camino equivocado y volvernos a Dios. Y es que Dios nos ordena que nos volvamos a Él. Él nos dice, a través del apóstol Pablo, en Hechos 17, 29 y 30, que siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que Dios es como las imágenes de oro, plata o piedra que los hombres hacen. Él ya pasó por alto la ignorancia de la gente, o sea, nuestros pecados, y ahora ha dado la orden a todos y de todas partes que se vuelvan al buen camino, que se arrepientan. Cuando dice que se vuelvan a Él, ¿qué quiere decir, hermanos? Pues que nos olvidemos de hacer lo malo, que busquemos a Dios. Eso es lo que dice en el Hechos, ¿sí? Dice que no nos confundamos, no pensemos que Dios es como esas imágenes, a quienes vamos y le decimos, perdónanos y ya, y nos salimos y ya volvemos a hacer las cosas malas. No, dice que Él ya pasó por alto la ignorancia de nosotros, cuando íbamos y decíamos que pedíamos perdón, pues, pero no de corazón. No, tenemos que buscar el perdón, sinceramente. Entonces, el paso 4 es, tenemos que perdonar a los que nos hacen mal. El resentimiento o el enojo hacia otras personas son pecado. Son evidencias de que las personas no han dejado su pasado, su pecado, que no es realmente sincera al buscar el perdón. Cuando tenemos una actitud de indiferencia y pensamos que el perdón no existe, es porque no conocemos a Dios. Podemos orar y pedir perdón una y muchas veces, pero no conocemos el perdón. Sabemos que pecamos y queremos el perdón, porque nuestra conciencia tiene cargos de culpa, pero no nos acercamos a Dios o a las personas que ofendemos sinceramente. Para que se pueda hacer cumplida la promesa del perdón, tenemos que cumplir todos estos requisitos. Estos 4 requisitos, hermanos, son indispensables para buscar el perdón. La palabra ofensa, o sea, paráctima, significa caer, resbalarse, equivocarse, desviarse de la justicia y verdad. El Señor Jesús da por hecho que conocemos nuestra necesidad de perdón. Eso demuestra su palabra cuando nos dice, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Somos pecadores, hemos transgredido la ley de Dios y necesitamos perdón. Más que aún el más maduro entre nosotros falla en guardar perfectamente la ley de Dios. Todos tropezamos, caemos, nos equivocamos y resbalamos. Y lo hacemos a cada rato, mis amados hermanos. Con demasiada frecuencia, diría yo. Casi siempre nos salimos del camino correcto y nos desviamos a la zona prohibida. Y necesitamos con urgencia
ser perdonados. Y Dios promete perdonarnos. Claro, si hacemos esto, si perdonamos a quienes nos ofenden. Nuestro Dios está al pendiente de nosotros y ve todas nuestras acciones. Por eso, la actitud de la persona con cargos de conciencia que se siente culpable, esta persona conoce poco y nada de Dios. Un Dios personal, pero es profundamente consciente de su culpa, de su necesidad de perdón. Una y otra vez pide perdón en su oración, pero nunca llega a conocer el perdón. La actitud del religioso social es la persona que a veces reconoce mentalmente la necesidad de perdón. Por eso, ocasionalmente, hace una confesión, se siente perdonado, se levanta y atiende sus cosas sin pensar más en el asunto. El problema con esto es que es un perdón falso. La persona ve a Dios como una persona bondadosa que le permite vivir como quiere, con tal de hacer ocasionalmente una confesión. Ignora y niega la rectitud y justicia de Dios, el Dios de amor. Creen que a Dios podemos engañarlo. Dice, sí, pues mira, consideramos que Dios está a nuestro nivel de, podemos jugar con Él, ¿no? O sea, sí, mira, ya te pedí perdón, ya confesé, sí, lo hice y pues ya. No, hasta ahí. Pero no, mis amados hermanos, Dios no es así. Una actitud del creyente que se siente maduro es que realmente conoce su ego pecaminoso, la gran necesidad del perdón de Dios. Por eso vive un espíritu de confesión y arrepentimiento, mediante el cual llega a conocer el perdón de Dios y la certeza del mismo. Dios nos enseña a que tenemos que buscar ese perdón. ¿Para qué? Porque Él sabe la condición de nosotros, que somos carne, débil, y busca la manera de enseñarnos y nos explica esto en Romanos 8:2 al 4 y dice de esta forma: porque la ley del Espíritu que da vida a Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte, porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana. Dios envió a su propio Hijo en condición débil, como la del hombre pecador, y como sacrificio por el pecado, para de esta manera condenar al pecado en esa misma condición débil. Lo hizo para que nosotros podamos cumplir con las justas exigencias de la ley, pues ya no vivimos según las inclinaciones de la naturaleza débil, sino según el Espíritu. Ahora entendemos que nuestro Dios se hizo carne y ahora en esa condición de pecador, Él nos enseña cómo perdonar y cómo vivir, ya no según la carne, sino ahora según el Espíritu. Y es importante dejarnos guiar por el Espíritu de Dios para así poder ser perdonados. Y ya vimos los 4 pasos para conseguir el perdón. Lo más grandioso de todo el mundo es recibir el perdón de nuestro pecado, ser absueltos, librados de toda culpa y condenación, para ser aceptados y restaurados por Dios y recibir la seguridad de ver a Cristo cara a cara. El perdón de pecados significa que somos librados, puestos en libertad en esta vida para vivir abundantemente, y puestos en libertad en la vida venidera para vivir eternamente en perfección. Mis amados hermanos, si nosotros decíamos esto realmente, la única forma de recibir el perdón de nuestros pecados es perdonar las transgresiones de otros. Cristo promete perdonar a los hombres sus ofensas. Cristo promete perdonar a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial les perdonará a vosotros. Significa que perdonar a los hombres sus transgresiones varias veces
es muy práctico, ¿sí? Cuando nosotros entendemos que en nuestra vida debe de haber humildad, debe de haber amor, no se nos va a hacer pesado, como este pensamiento que yo tenía, de que ya varias veces me lo han hecho, entonces ya no. No, nosotros tenemos que buscar a nuestro Dios para poder perdonar, hermanos, porque no es fácil. Solamente que el Espíritu de Dios nos dirija, lo podemos lograr. Para perdonar a los hombres sus agresiones, tenemos que hacer varias cosas muy prácticas, que es, no juzguemos ni censuremos, que no nos volvamos hostiles ni amargados, que no planifiquemos venganza, no guardamos sentimientos malos hacia otra persona, no andamos en habladuría, chismes ni rumores, al contrario, corregimos el rumor. No nos gozamos en los problemas o pruebas que le ocurren a las otras personas. ¿Por qué? Porque le amamos y oramos por ella. Todos estos puntos que vemos son prácticos para poder perdonar, para ser sinceros ante nuestro Dios. Algo que tenemos que tener en cuenta, que los sentimientos malos hacia otra persona son pecado. El guardar el pecado en nuestro corazón, perdonar a otra persona que nos ha hecho mal, es prueba de que deseamos tener un corazón limpio. Realmente queremos que Dios nos perdone. Por eso nosotros no debemos guardar en nuestro corazón nada de esos pensamientos negativos, esas ganas de venganza, de regresar mal por mal, o de gozarnos en los problemas y pruebas que esas personas estén pasando. Esos son sentimientos malos, hermanos, no debemos de sentir eso, sino al contrario, tenemos que ayudarlos, porque la palabra de Dios dice, soportaos unos a otros, perdonarnos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, también haced vosotros. Como hijos de Dios tenemos que hacer lo que el Señor Jesús hizo, que ha perdonado. Y Él nos enseña claramente que tenemos que buscar ese perdón para que Dios también nos perdone. Perdonar a otros significa rehusarnos a guardar esos sentimientos, sino que al contrario, tenemos que ver la advertencia que Dios nos hace. El creyente ora por el perdón y conserva sentimientos en contra de otra persona. ¿Por qué? Porque es un hipócrita, ¿sí? Está pidiendo a Dios que haga algo que él mismo no está dispuesto a hacer. Está pidiendo a Dios que le perdone sus transgresiones o sus pecados cuando él mismo no quiere perdonar las agresiones o las faltas, las deudas de otros. Los malos sentimientos en contra de otros son evidencia clara de que la persona no está en buena relación con nuestro Dios. Si nosotros todavía tenemos esos sentimientos egoístas o esas ganas de vengarnos, es porque nuestra relación con Dios no está bien. Si nosotros pensamos que ir ante Dios y decirle, perdóname por mis faltas, pero yo no perdono al que me ofende, somos hipócritas, mis amados hermanos, porque los sentimientos malos muestran que la persona anda y vive en una actitud de autojustificación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues piensa que Dios le acepta en base a sus obras de justicia. Se siente mejor que otros y se considera capacitado o capacitada para hablar y mirar desde arriba los pecados de otro. Se siente superior que los demás. Como aquel hombre que dijo, cuando entraron a orar, y uno dice, el pecador dijo, sé propicio a mí, Señor. Y el otro, que se fue hasta el altar y dijo, qué bueno que yo no soy como ese pecador. Imagínense, hermanos, sentirse superior que otros. No, no debe de ser así. Los malos sentimientos muestran que la persona no ha dado los pasos que debe dar para que sus propios pecados le sean perdonados. Los malos sentimientos muestran que la persona vive según las normas de la sociedad
y no según la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Eso nos dice en Romanos 10:12. Por eso tenemos que ayudarnos y amarnos unos a otros y cuidarnos y restaurarnos unos a otros cuando tropezamos, resbalamos, caemos o erramos el camino. Nos desviamos a lo equivocado. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos? El que está más maduro, o aunque no seamos maduros en la fe, pero si tenemos un poquito de entendimiento y lo que queremos para nosotros, eso es lo que tenemos que hacer. Porque Dios nos dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No sentirnos superior a los demás, porque todos hemos pecado. Eso nos dice en Romanos 3:23, pero también en Efesios 4:31 nos dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también perdonó a Cristo. Nos perdonó en Cristo. Entonces, ya vamos a olvidarnos de esa amargura, de ese enojo, de esa manera de andarnos gritando en la calle todo lo que siente nuestro corazón de malo. No, tenemos que buscar a Dios y físicamente o humanamente tenemos que hacerlo unos con otros, hermanos, para así mostrar que somos hijos de Dios. Cristo es absolutamente claro en su advertencia acerca de perdonar a otros. Sed pues misericordiosos como también nuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no serás condenado. Perdonad y seréis perdonados. Eso nos dice en el Evangelio de San Lucas 3:36 y 37. Entonces, si no queremos ser juzgados, hermano, no tenemos que juzgar, señalar a otros por su pecado, por su falta, sino tenemos que ser misericordiosos, ¿sí?, como lo es nuestro Padre Celestial. Porque de esa forma encontraremos la ayuda para que aquella persona que se ha desviado se encamine nuevamente a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios, ¿sí? Para que se restaure, tenemos que quererlo, amarlo, mostrarle esa empatía, ese amor, esa bondad que Dios nos enseña a hacer el bien a todos los necesitados. Dios nos dice 3 cosas para que oiga nuestra oración pidiendo perdón de nuestros pecados. 1. Levantar las manos santas, sin ira ni contiendas. En Primera de Tito 2:8. La respuesta para la paz es Cristo. Él es nuestra paz, la única paz posible entre 2 personas. Es la única forma. Él puede hacer que de 2 se forme 1. Eso nos dice en Efesios. En Efesios 2:14 dice, Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo, destruyó el muro que los separaba, anuló en sus propios cuerpos la enemistad que existía, puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos en sí mismo, y crió de 2 partes un solo hombre nuevo. Así hizo la paz. Él puso fin en sí mismo a la enemistad que existía entre 2 pueblos, y con su muerte en la cruz los reconcilió con Dios, haciendo de ellos un solo cuerpo. Nuestro Dios nos ha redimido. Nuestro Señor Jesucristo nos ha redimido, pues vino a traer buenas noticias de paz a todos, tanto a ustedes que están lejos de Dios como a los que están cerca. Pues solo por medio de Cristo, los unos y los otros podemos acercarnos al Padre
con el mismo espíritu. Si nosotros podemos hacerlo, hermanos, es porque el Señor vino a dar la vida por nosotros. Y Él nos enseña, y Él solamente puede hacer eso que acabamos de leer. Derrumba esa pared intermedia y ha abolido la enemistad en su propia carne. Él puede hacer que de dos, un nuevo hombre, de dos pueblos, un nuevo hombre. Él ya nos reconcilió con nuestro Padre Celestial en su cuerpo por medio de la cruz. Por eso, ahora tenemos esa paz, mis amados hermanos. Yo deseo con todo mi corazón que si usted está pasando por una prueba difícil y no puede perdonar a su hermano, se acerque a Dios, busque a Dios en oración. Y el Señor le va a ayudar a sanar ese corazón resentido, lleno de enojo, de ira. Y va a darle esa paz, ese amor que tanto necesita usted, mi amado hermano. Así como lo hizo conmigo, porque yo, hermanos, estaba enferma a causa de un gran odio, un rencor que había en mi corazón. Y el Señor me ha perdonado, me enseñó el camino correcto para buscarlo. Y me acerqué, y créame, hermano, mi corazón está alegre, contento, feliz. Y llevo 5 años de sanidad que el Señor me ha dado. Y eso ha sido gracias a su misericordia, a la gracia que ha tenido conmigo. Porque de otra forma, hermanos, ya me hubiera yo muerto de tanto resentimiento, tanto rencor en mi corazón. Mi corazón ya no hubiera aguantado. Pero gracias a su amor y su compasión, mi corazón ha sanado. Y hoy comparto con ustedes este mensaje, deseando que sea de bendición para su vida, así como lo fue para mí hace algunos años, cuando me dijeron la necesidad, cuando me enseñaron la necesidad de dar perdón para recibir ese perdón de nuestro Dios. Mi amado hermano, deseo con todo mi corazón que el Señor le siga bendiciendo, que le siga guiando, que abra usted su corazón para recibirlo, y así tenga usted ese refrigerio de paz, de bendición, de tranquilidad en su vida. Que el Señor le siga bendiciendo, mi amado hermano, donde usted se encuentre, donde usted esté, la gracia de nuestro Padre Celestial le alcance. Deseo hacer una oración para despedirme de ustedes. Deseo que el Señor sea con usted como lo fue conmigo. Oremos, mis amados hermanos. Padre eterno, te doy gracias, Señor Santo, por la oportunidad que me das de poder compartir tu santa palabra con mis amados hermanos, Señor. Que este tema toque las fibras de su corazón para que te acepten a ti, Señor, para que busquen el perdón, para que se arrepientan y dejen de hacer lo malo, Señor. Llenar de nuestro corazón de resentimientos por el daño que nos hacen o nos hicieron, no nos lleva a nada bueno, Señor bendito. Yo te agradezco que hayas abierto mi mente y hayas sanado mi corazón, Señor, que hayas entrado a mi vida para darme esta paz, para darme esta tranquilidad, para darme esta sanación físicamente, Señor. Pero lo más importante en mi vida ha sido la esperanza de vida eterna que tú me das en esta vida, Señor. Sé que tengo que morir físicamente, tengo que ir a descansar un día, pero mi esperanza está puesta en ti, Señor, que tú me levantarás cuando tú vuelvas a este mundo. Mi amado Dios, yo deseo que todo ser humano, Señor, se arrepienta y se vuelva a ti, que este mundo lleno de maldad, de perversidad, de odio, de resentimiento, Señor, sea transformado por tu amor, por tu bondad,
Que tu gracia alcance a todos, Señor bendito. Que todos vayamos al arrepentimiento buscando tu santa dirección, tu guía, eterno Dios. Deseo con todo mi corazón, bendito Dios, que nadie sufra en este mundo, sino que al contrario, todos gocemos de tus bendiciones, de tu amor, de tus cuidados. Escuchando tu consejo, Señor, lo lograremos. Solo conociéndote a ti, eterno Dios, a través de tu Hijo podemos entender tu amor, tu compasión. Gracias por la oportunidad que me das de compartir este testimonio, este tema, Señor, con mis amados hermanos. Te doy las gracias en el nombre santo de tu amado Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, me despido de ustedes. Soy la hermana Celita. Deseo con todo mi corazón que el Señor les siga bendiciendo. Paz a ustedes.